Hola a todos, bienvenidos a la clase número 9 del curso Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a iniciar el estudio de las configuraciones de amplificadores con transistores MOSFET. Para esto entonces estaríamos iniciando el capítulo 7 del libro del curso, que es el libro de Razavi. En teoría, de las cosas que hemos visto para que lleven la materia al día, creo que en la guía de estudio también está, ya vimos el capítulo 5. Déjenme revisar, porque vimos el capítulo del transistor bipolar y amplificadores bipolares. Entonces, esos son el capítulo 4, sí, ya recuerdo, que es el del transistor BJT, y el capítulo 5, que es el del transistor BJT y la aplicación en amplificadores. Entonces, hasta el momento cubrimos esos dos. Vamos entonces a iniciar el capítulo 6. Ya habíamos hecho un pequeño repaso sobre el transistor MOSFET y estaríamos revisando algunas cosas de polarización y luego amplificadores MOSFET. La clase de hoy entonces abarcaría o empezaríamos a estudiar el capítulo 6 y el 7, y todos estos capítulos entran en el primer examen. Para el examen 1 todavía nos faltan algunas semanas. El examen 1 habíamos dicho que es en semana 8 y la primera tarea es en semana 6. Entonces, la tarea sí la voy a dejar la próxima semana. Y entonces, para ponernos de acuerdo con esa tarea, lo que voy a hacer es que voy a subir al TEC Digital el lunes a las 7:30 de la mañana el enunciado con la tarea para que puedan descargarlo, revisarlo. En clase podemos dar algunos detalles y la idea sería que trabajen esa semana para que puedan entregarlo. Vamos a ver, el semestre pasado les di de lunes a viernes, pero creo que les puedo dar un poquito más. Puedo darles para las tareas por lo menos una semana completa, que la entreguen el lunes siguiente, digamos el lunes de semana 7. Entonces las instrucciones de entrega y todo lo demás lo subo el lunes de la semana 6, que es el próximo lunes. Iniciaríamos entonces la clase de fuente común. Para abrir el tema de los transistores, como vamos a cambiar de transistor, voy a hacer un pequeño resumen de polarización. Entonces, resumen de la polarización con transistores MOSFET. Entonces, básicamente podemos usar las mismas polarizaciones que para el transistor BJT. Entonces, vamos a ver polarización por divisor de tensión. Y podemos entonces considerar un circuito donde ahora vamos a tener un divisor de tensión formado por R1, R2, y de este lado una resistencia de drenador, aquí un transistor con el símbolo convencional, y de este lado RS. Para la tarea podemos trabajar en parejas. Entonces, sí, que dicha que me recordaron. Tarea en parejas. Pueden hacer grupos de 2 y la trabajan ustedes en grupos de 2. Ok. Si alguien quiere trabajarla individual, puede hacerla individual. Pero creo que es mejor que trabajen en parejas. Vamos a poner aquí VDD. Y aquí es donde tendríamos entonces la polarización. En este circuito no vamos a dibujar entrada ni salida, porque lo que estamos viendo es cómo calcular primero el punto de operación.
el transistor es M1, a los MOSFETs los vamos a denominar por M, y este es un transistor NMOS. Entonces, para calcular el punto de operación, tenemos que hacer el análisis de gran señal. Y entonces, hay muchas formas de hacer esto. En el libro viene una. Lo primero que podemos hacer es calcular la tensión en el gate. Y la tensión en el gate sería un divisor de tensión. VDD por R2 entre R1 más R2. En esto estamos igual que el libro, ¿verdad? Tenemos la tensión en el gate y sabemos que a diferencia del circuito con bipolares, la corriente de gate es exactamente cero. Por lo tanto, este circuito, el divisor de tensión de este circuito siempre es muy exacto. No tenemos ninguna corriente de base, por ejemplo, que esté cambiando el divisor. El problema es que siempre está sujeto a los mismos errores con las tolerancias, ¿verdad? Las tolerancias de R1 y R2 sí juegan un papel importante en definir el punto de operación. Pero para eso tenemos entonces degeneración de fuente, ¿verdad? La fuente es esta terminal que es el source. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vamos a calcular entonces es la tensión en el source, que sería VG menos VGS, ¿verdad? Y VGS es parte de lo que tenemos que resolver. Entonces, el objetivo del análisis de gran señal es determinar la corriente ID y la tensión VGS. Al igual que para el bipolar teníamos IC y V base emisor. Y luego sabemos que la corriente en el source es igual a la corriente en el drain, y ahora sí es exactamente igual, y esto va a ser igual a VS entre RS, ¿verdad? Porque la misma corriente de drain viene por el source, la corriente del drenador viene por la fuente. Entonces, a partir de todas estas ecuaciones podemos armar la ecuación del circuito. Recuerdan que necesitamos dos ecuaciones porque son dos variables. Entonces vamos a combinarlas y vamos a decir que la corriente ID es igual a la tensión del source, que es VG, bueno, que ya la tenemos arriba, VDD R2 entre R1 más R2 menos VGS dividido entre RS, ¿verdad? Y de aquí lo que podemos hacer es rotular esta como la ecuación número 1, que es la ecuación del circuito, ¿verdad? La configuración que tiene el circuito nos da esta ecuación. La otra es la ecuación del funcionamiento del transistor. Entonces, vamos a revisar las ecuaciones del transistor, ¿verdad? Funcionamiento del transistor MOSFET. Y entonces, si el transistor está en saturación, tiene una ecuación característica para la corriente en función de la tensión VGS y VDS. Y si el transistor está en la región del triodo o en la región lineal, tiene otra ecuación. Entonces, en saturación, VDS es mayor que VGS menos VTH. Y en la zona lineal, VDS es menor que VGS menos VTH. En los dos casos el transistor está encendido, y cuando el transistor está encendido, lo que necesitamos es que VGS sea mayor que VTH, ¿verdad? Si VGS es mayor que VTH, quiere decir que el transistor está encendido porque tiene un canal formado, y de ahí, si esta condición se cumple, estamos en cualquiera de estas dos. Si no, ¿verdad? Si VGS es menor que VTH, lo que va a pasar es que el transistor está apagado, está en la región de corte.
Entonces, en saturación, ¿cuál era la ecuación para la corriente? Y en la zona lineal también. En saturación era 1 medio de mu n Cox' W entre L VGS menos VTH al cuadrado. Y en esta era mu n Cox' W entre L VGS menos VTH VDS menos VDS cuadrado medios, ¿verdad? Estas son las dos ecuaciones del funcionamiento del transistor. Las dos son ecuaciones cuadráticas, a diferencia del otro transistor, el bipolar, donde lo que tenemos es una ecuación exponencial. Sigue siendo un problema de resolver un sistema de ecuaciones no lineales, ¿verdad? Porque una es cuadrática y la otra es lineal. Entonces, el problema es que en muchos casos es muy difícil despejar totalmente una variable y meterla en la otra para resolver el problema. En este caso, bueno, vamos a considerar primero que los circuitos deberían funcionar en saturación. Entonces vamos a considerar que esta es la ecuación del transistor. ¿Por qué en saturación? Porque recuerden que en saturación el transistor MOSFET se comporta como una fuente de corriente. Si hacemos aquí la curva de salida, esto sería VDS y esto es ID. Y entonces en función de VDS lo que tenemos son curvas de esta manera. Perdón. Así. Y entonces esto sería para un VGS 1, un VGS 2, VGS 3, etc. Entre más pongamos en el gate o entre gate y source, más vamos a movernos hacia arriba en estas curvas. Pero si estamos en la región de saturación, estamos aquí en esta parte y aquí estaríamos en la región lineal. En saturación, vean que la corriente es independiente de VDS porque tenemos una línea completamente horizontal. En la práctica tenemos modulación de largo de canal, que todo esto creo que lo habíamos repasado al inicio del curso, en una de las primeras clases, creo que en la primera clase, donde tenemos modulación de largo de canal, ¿verdad? Y las curvas se inclinan un poco, pero siempre representan una fuente de corriente. Entonces los transistores, en general, MOSFET, los vamos a utilizar en la región de saturación. Al igual que los bipolares, los polarizamos en la región lineal. Recuerdan que los nombres están al revés. El bipolar tiene la región lineal aquí a la derecha y la de la izquierda es la de saturación. Tienen los nombres invertidos, entonces tienen que poner atención a ese detalle. Entonces, vamos a considerar que ya tenemos nuestras ecuaciones, ¿verdad? Esta sería la ecuación 1 y la ecuación 2. Voy a copiarlas. De hecho, me las puedo llevar así directamente para armar el sistema de ecuaciones. Y entonces este circuito, que es un circuito polarizado por divisor de tensión, tengo que resolverlo por cualquiera de los métodos que hemos visto a lo largo de los cursos que hemos llevado, ¿verdad? ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cómo podemos resolver estas dos ecuaciones al mismo tiempo? Una opción es, en este caso, una es lineal, la otra es cuadrática. Pero podríamos, por ejemplo, igualar las dos, ¿verdad? Y voy a poner métodos de solución. ¿Verdad? El método 1 sería la solución algebraica. Que consistiría entonces en despejar una variable completamente. En este caso vean que ya tengo ID en los dos casos. Puedo simplemente igualar las dos ecuaciones. Voy a ponerlo un poco indentado. Igualar.
1 y 2, ¿verdad? Ese sería el primer paso. El segundo paso sería despejar una ecuación, o reacomodar, más bien, porque no es despejar, reacomodar la ecuación en la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde x es VGS, por supuesto, ¿verdad? Vean que la variable, si igualo 1 y 2, lo que obtengo es una sola ecuación que depende de VGS, y entonces puedo reacomodarla, ¿verdad? Tratando de despejar entonces cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, y resuelvo por fórmula general. Si se acuerdan de la fórmula general, ¿verdad? Que es la del discriminante, es b cuadrado menos 4 por a por c, y entonces las soluciones serían x menos b más menos la raíz del discriminante entre 2a. Ok, entonces esa sería la primera forma. Es un poco largo el procedimiento, pero podemos llegar a una solución sin muchas cosas, ¿verdad? Sin tener que recurrir a métodos más complicados. Los otros métodos ya los hemos visto. El método 2 puede ser el de solución iterativa. Entonces, el primer paso sería suponer un valor inicial para VGS. Vamos a ponerle VGS 0. Luego vamos a calcular la corriente ID1 con la ecuación 1. Y el segundo sería sustituir ID1 en la ecuación 2, donde la ecuación 2 tendríamos que despejarla, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que vamos a pasar el 2 a multiplicar, me queda 2ID, después pasamos todo lo demás a dividir, sacamos raíz y pasamos VTH al otro lado. Voy a despejarla de manera rápida, entonces nos va a quedar, como les dije, 2ID mu n Cox' W entre L. Esto queda del otro lado, ¿verdad? Pasé el 2 y pasé el mu n Cox. Luego le saco raíz cuadrada para quitar el cuadrado que tengo a la izquierda. Y esto me queda igual a VGS menos VTH. Entonces lo que estoy despejando es VGS, y entonces el VTH lo paso a sumar. Y aquí tengo que repetir B y C hasta obtener un error que sea pequeño. Que el error, que sería la corriente ID de la iteración actual menos la corriente ID de la iteración pasada entre la corriente ID de la actual por 100%, sea mínimo. Entonces hasta minimizar el error. Eso sería. El tercer método sería el método de solución con la calculadora, pero esto tiene un problema, ¿verdad? Prácticamente yo puedo llegar hasta este punto, ¿verdad? Y cuando ya igualo, meto toda la ecuación en una calculadora y que la ecuación me tire la respuesta para VGS. El problema es que las calculadoras Casio, si la ecuación no está acomodada en forma ax cuadrado, x y c, solamente dan una de las dos soluciones. El problema es ese, ¿verdad? Y podríamos hacer un ejemplo para demostrarlo. Solo que no quiero gastar mucho tiempo, pero sí podríamos hacer un pequeño ejemplo. Voy a ponerle números para entonces que observen cuáles son las limitaciones. Ahora,
El método iterativo, el problema que tiene es que en este transistor, como es una cuadrática, converge muy lento, ¿verdad? Si yo tengo aquí entonces la gráfica para ID en función de la iteración, esta sería n, entonces esta sería el punto inicial, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? En 0 no tengo idea, pero en 1 digamos que me da aquí, en 2 me da aquí, 3, etcétera. Esto debería ir convergiendo, ¿verdad? Entonces esto forma como un conito y debería tender a un valor final, ¿verdad? Que está aquí al puro final. Pero se necesitan demasiadas iteraciones, entonces para hacerlo en papel el problema es que converge muy lento. Necesita muchas iteraciones. Si estamos usando un programa como Octave o MATLAB o tenemos una calculadora programable, es más fácil porque hacemos un script. Pero si lo hacemos en papel a mano vamos a durar muchísimo tiempo. Entonces prácticamente la única solución viable, tal vez para efectos de un examen o de algo así, que tengamos que hacer un cálculo más rápido, es la solución algebraica. Hay que hacer toda la álgebra para tratar de acomodar en forma ax cuadrado, x y c. Pero bueno, son las formas de resolver este sistema de ecuaciones. También hay calculadoras que pueden resolver estos sistemas de ecuaciones de manera inmediata. Entonces vamos a probar ahora en un ratito. Voy entonces a poner un ejemplo. Y el enunciado sería: determine el punto de operación del circuito mostrado. Por supuesto va a ser el mismo circuito, entonces tenemos aquí VDD, es un divisor de tensión. Con R1 y R2 lo que voy a hacer es que le voy a poner valores numéricos a esos parámetros. Tengo RD, RS, M1 y tengo que ponerle un modelo a este transistor. Entonces vamos a suponer que para el transistor, bueno, podríamos hacer dos cosas, unos que son los parámetros de la tecnología directamente y otros que son los parámetros del circuito. Entonces, parámetros de la tecnología son, por ejemplo, VDD, que es 1.8 voltios. Si estamos fabricando en un proceso de fabricación de, por ejemplo, XFAB o de IHP o de alguna fábrica TSMC, para un proceso determinado la tensión de alimentación es fija, entonces esa no depende de nosotros. Todas estas cosas de la tecnología no las podemos cambiar. Luego podríamos tener VTH, que para este transistor vamos a suponer que es de 0.5 voltios. Mu n Cox prima es igual a 100 microamperios por voltio cuadrado. Esto es lo mismo que decir K', ¿verdad? Ustedes recuerdan, K' es mu n Cox prima y el parámetro K, que es la transconductancia del proceso, es mu n Cox prima W entre L. Básicamente, si la variable lleva prima, no depende de las dimensiones, pero si ya le quitamos la prima, depende de las dimensiones del transistor que estamos dibujando. Eso es porque los parámetros que tienen prima son parámetros que no se pueden modificar con diseño, mientras que K sí lo podemos cambiar con diseño. Eso es muy importante. Por ejemplo, Cox prima es epsilon 0, epsilon R entre Tox. Y epsilon R es el epsilon del silicio, del dióxido de silicio. Y Cox sin la prima, ¿verdad? Esto también vale la pena refrescar. Cox es Cox prima por W por L. Y es importante que es un producto porque este primero, Cox prima, es por unidad de área. Este segundo lo estamos multiplicando por el área. Entonces esta capacitancia Cox está en faradios. La que usamos aquí en la ecuación es Cox prima.
Bien, entonces haciendo esa distinción ya tenemos que K' es igual a 100 microamperios por voltio cuadrado. Porque el enunciado puede venir en términos de K' y hay que saber qué es. Y luego vamos a poner, bueno, las cosas que no podemos cambiar son esas. Las cosas que sí podemos cambiar son las resistencias. Entonces R1 le vamos a poner 4 kilo ohms. R2 son 10 kilo ohms. RS son, bueno, es 1 kilo ohm. A RD no le vamos a poner valor porque no afecta en este momento para el diseño del circuito. RD no tiene efecto sobre la corriente, excepto que sea demasiado alto, porque entonces polarizaría el transistor en la región lineal, que es lo que no queremos. Hay un valor RD crítico que hace que el circuito se salga de la región de saturación. Podemos calcularlo también. Entonces no lo voy a poner aquí porque lo vamos a dejar al aire. Entonces RD no importa para calcular el punto de operación, pero después vamos a ver cuál es el límite. Y estos de aquí son fijos. Y estos de aquí son que se pueden modificar, modificables. No debería ponerle circuito porque aquí voy a poner también W entre L. Y W entre L lo que voy a hacer es que le voy a poner un valor de 5 entre 0.18. Esto se hace también expresarlo en este término para decir que si por ejemplo el proceso de fabricación es de 180 nanómetros, sería 0.18 micrómetros, voy a tener un transistor que tiene un ancho de 5 micrómetros para un largo mínimo, ¿verdad? Si tuviera que dibujarlo, desde arriba lo puedo ver. Tengo la longitud mínima que son 180 nanómetros, ¿verdad? La longitud es desde aquí hasta aquí. Entonces tiene la longitud mínima. Y el ancho es de 5 micrómetros. El largo sería 0.18 micrómetros. O sea, 180. L son 180 nanómetros. Eso es lo que representa esta notación. Entonces puedo expresar W entre L como un número, ¿verdad? Tendría que hacer la división ahí con una calculadora. Pero es más cómodo expresarlo en esta forma, sobre todo cuando estamos dibujando después ya los transistores. Muy bien, y tenemos lambda, que lo vamos a definir como 0, para decir que no hay modulación de largo de canal. Entonces, para resolver el circuito, lo que tendríamos que hacer es determinar cada una de las cosas que vimos en la hoja pasada. Y entonces lo que podemos hacer es ir calculando. Es que la solución que tengo aquí es por método iterativo. Y ya hemos hecho mucho el método iterativo, pero no importa, creo que vamos a resolver. Solución por método iterativo. Vale la pena. Creo que a esta clase le voy a tener que cambiar el nombre y poner solo polarización, porque sí nos va a llevar bastante rato. Tal vez sí nos dé tiempo de empezar con la configuración de fuente común. Entonces tendríamos que calcular VG es igual a VDD por R2 entre R1 más R2, donde vamos a tener 1.8 voltios por R2, que es 10K, entre 4K más 10K. Entonces voy a abrir una calculadora, voy a abrir esta que es gratis. La pueden conseguir en el store de Windows. Se llama HP Prime, pero creo que tienen que buscarla en Google para que la encuentren. Entonces vamos a poner 1.8 y creo que puedo hacerla más grande para que se vea. 1.8 por 10K dividido entre 4K más 10K. Y tendría 1.285 voltios, 1.2857. Voy a trabajar con 5 cifras significativas porque es un método iterativo. Entonces, para que converja bien,
voy a siempre usar la misma cantidad de cifras, 1.2857. 2857 voltios. Ese valor es fijo, no va a cambiar en toda la solución. En ninguna de todas, ¿verdad? Porque el circuito no va a variar. Y entonces, suponiendo, voy a poner aquí la iteración 0. Suponiendo un valor de VGS inicial, y aquí tendríamos que ponerle algún valor que sea más grande que VTH, ¿verdad? VTH es 0.5, entonces vamos a suponer que por alguna razón la tensión inicial va a ser de 1 voltio. Esto es partiendo de que el transistor, ¿verdad? Cuando está, perdón, estoy dibujando. Cuando lo tenemos con una tensión entre VG y VS igual a VTH, apenas estamos formando el canal. Y a partir de VTH ya tenemos un canal formado. Entonces, entre más grande sea VG o VGS en comparación con VTH, más canal vamos a tener formado. Y a eso se le pone un nombre. Entonces, V o V o overdrive es cuánto excede la tensión VGS a la tensión VTH. Es decir, VTH es lo mínimo que necesitamos para encenderlo. Pero si además le ponemos un VGS más alto, tenemos overdrive. Es decir, tenemos un canal mucho más fuerte. ¿Qué tanto? Va a depender de cada circuito y de cada tecnología. Hay transistores que funcionan bien con overdrives de diferentes valores. En este caso, lo que estamos suponiendo es que VGS inicial es 1 voltio. Necesitamos como mínimo 0.5 para encenderlo y le estamos poniendo 0.5 adicionales. Es decir, que VOV es 0.5 voltios. Y este VOV aparece en todas las ecuaciones del dispositivo. Vean que aquí arriba VGS menos VTH es VOV, ¿verdad? Lo mismo en las otras ecuaciones. Aquí VGS menos VTH es cuánto excede VGS la tensión mínima de encendido. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a suponer que la tensión inicial es 1 voltio, pero podríamos escoger 800 milivoltios, 900, 700 es muy poquito. Pero la respuesta o la solución final para VGS va a depender del circuito, porque dependiendo de cuánta corriente haya o de cuánta es la solución de la corriente, así va a tener una tensión en el source. Y entonces esa tensión se va a ir ajustando con cada una de las iteraciones. Entonces suponemos un valor inicial. Y para la iteración 1, estas serían las iteraciones. Vamos a calcular ID de la iteración 1. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcularlo con la ecuación de saturación. Entonces suponemos que está en saturación y esto es un medio de mu NCox, 100 microamperios entre voltio cuadrado, W entre L, 5 entre 0.18, VGS menos VTH al cuadrado. Entonces vamos a poner 1 voltio menos 0.5 al cuadrado. Y entonces para la primera iteración vamos a calcular aquí y me quedaría un medio de 100 micros por 5 entre, vamos a ver si puedo, un medio por 100 micros por 5 entre 0.18 por 1 menos 0.5 al cuadrado. Está bien, ¿verdad? Entonces esto me da 347.22 microamperios. No sé si esto tiene algún botón de notación de ingeniería. Tengo que aprender a usarlo, ¿verdad? Pero entonces tenemos 347 micros en la primera iteración. Y a partir de aquí, entonces vamos a recalcular. Eso también se puede hacer en un notebook de Python, que haría muy bonito.
recalcular VGS de la primera. Entonces VGS de la primera habíamos dicho que es la raíz de 2 ID 347.22 microamperios entre mu NSOX microamperios voltio cuadrado, W entre L, ¿verdad? Hasta aquí llega la raíz, más VTH. Y entonces tendríamos para esta primera iteración que VGS 1 sería, y vamos a poner raíz, vamos a ver en dónde está, o creo que la podemos escribir simplemente como raíz. Un segundo, vamos a ver. Es raíz de 2 por 347.22 micros dividido entre 100 micros por 5 entre 0.18 más 0.5. Entonces esto me da vamos a ver, creo que dejé cosas botadas. Sí, no la puedo calcular así, perdón. Esta primera no la tengo que hacer con la ecuación cuadrática, eso es lo que me están escribiendo en los comentarios, tiene razón. La primera la tengo que hacer con la ecuación del circuito, entonces calcular ID1, ahí está el error, porque sí me va a dar un voltio exactamente. Esta la hago con la ecuación del circuito, entonces la ecuación del circuito es que una vez teniendo VG puedo calcular VS, o bueno, puedo calcular ID1 directamente, que es VS entre RS, y esto sería igual a VG menos VGS entre RS. Entonces es 1.2857 menos un voltio, que fue el que supuse, entre la resistencia de 1K. Ahí está el error. Y de 1 entonces es toda la razón. Es 1.2857 menos un voltio entre 1K. Estos son 285.7 microamperios. Tienen razón, gracias por la observación de los comentarios. Entonces, importante es calcular ID1 con la ecuación del circuito y recalcular VGS con la ecuación 2, porque tengo que usar ecuaciones diferentes, ¿verdad? Entonces aquí tendría que corregir este. Voy a dejar el micro. Y entonces voy a poner 285.70 micros y me devuelvo a la calculadora. Ahora puedo copiar esta. 285.70. Y esto me da 0.95354 voltios. Y entonces ya tengo los de la iteración 1. Tendría que seguir con los de la 2. Y no los voy a hacer todos exactamente. Entonces en la 2 voy a copiar lo que ya tengo calculado, para no repetir y repetir, ¿verdad? Básicamente sería tomar esta, ¿verdad? Y volver a reemplazarla aquí arriba, exactamente aquí. Entonces en lugar de un voltio, en la nueva iteración vamos a ir cambiando esto. Esto sería en la segunda. Entonces haciendo esa sustitución, ID2 debería quedar como 332 microamperios. No le voy a poner todos los decimales. Y VGS2 vamos a ponerlo como .9889 voltios. Entonces el problema es que este método va a ir convergiendo de manera mucho más lenta, porque vean que empezamos con un voltio, después .953, ahí son
47 milivoltios menos, y después .9889, ¿verdad? Aquí teníamos en la primera teníamos 1 voltio, luego en la segunda perdimos 47 milivoltios, ¿verdad? Y en la tercera ganamos otra vez y llegamos a un punto que está solamente 11 milivoltios por debajo de la primera, ¿verdad? Entonces, desde aquí hasta aquí hay 47 milivoltios. Después, desde aquí hasta aquí hay solamente 11 milivoltios. Y posiblemente tengamos que hacer un montón más hasta llegar a la solución final. El método funciona, pero no es exactamente lo más rápido ni lo más conveniente. Entonces, vamos a usar el método algebraico para poder encontrar la solución exacta. Entonces, solución algebraica. Y aquí vamos a poner, lo que tenemos que igualar son 1 y 2. Entonces vamos a tomar las dos ecuaciones, ¿verdad? Donde tendríamos que tomar estas dos, igualarlas. Voy a poner todo en azul. Y podría pasarme de página. Entonces voy a pasarme de hoja. Lo que tenemos que hacer es solucionar esto. Entonces, pues es un montón de matemática. Tenemos que reacomodarlo en la forma ax cuadrado más bx más c. O podemos simplemente usar la calculadora también para resolver este sistema. Entonces voy a intentar resolverlo con esta para ver si me entrega las dos soluciones. Entonces, lo que tengo que poner es, en primer lugar, un segundo, esto es VG, que era 1.2587, ¿verdad? Voy a devolverme a buscarlo. Sí, 2857. Menos VGS, que le vamos a poner X, entre la resistencia RS, que es un K. Y esto lo voy a poner igual a 1/2 de 100 microamperios por voltio cuadrado por 5 entre 0.18 por VGS, que es X, menos VTH, que es 0.5 al cuadrado. A esto tengo que darle que la calculadora lo resuelva, entonces voy a ponerle solve. Y del otro lado tengo que ponerle una coma y la variable X, que es la que estoy resolviendo. Entonces, esta calculadora me dio las dos soluciones, ¿verdad? Las calculadoras Casio, si ustedes lo intentan, creo que solo les va a dar una de las dos soluciones. Entonces, el problema es que necesitamos una calculadora un poco más poderosa. O pueden resolverlo con MATLAB. ¿Se acuerdan? Creo que en algún momento lo comenté, que la función de MATLAB sería, si lo hacen por MATLAB, tienen que poner en la línea de comando primero sims x, que es para matemática simbólica, y luego usar VPA solve y escriben la ecuación, luego ponen el igual con doble igual y creo que nada más, no sé si hay que ponerle la variable. Entonces en MATLAB, o bien con la calculadora que estamos usando aquí, que es la HP Prime, o con alguna otra calculadora. La de ustedes, la Casio, les va a dar una solución. Creo que no da las dos. Entonces en la Casio sí hay que hacer toda la álgebra para reacomodar la ecuación. Aquí tenemos que VGS, tenemos dos soluciones. Una dio negativa, entonces no es correcta, ¿verdad? Esto es 0.69385
voltios. VGS no puede ser negativa, entonces la descartamos. Y la otra es 0.97385. Y esta es la solución correcta. Entonces, con esta ya sería la solución más exacta. Esta no tiene ningún error con respecto a las anteriores que eran con iteraciones, ¿verdad? Y con esta vamos a calcular ID. ID lo podemos calcular con cualquiera de las dos. Entonces 1. ¿Cuánto era? 2857 menos 0.97385 entre 1K. Y entonces ID termina siendo 1.2857 menos 0.97385 entre 1000. Son 311.85 microamperios. Y aquí tendríamos el punto de operación del circuito. Entonces vean que es un poquito más complicado que con los bipolares, pero no mucho. Es nada más en cuáles son las ecuaciones. En este caso es resolver un sistema de ecuaciones donde una es lineal y una es cuadrática. Para el bipolar una es lineal y la otra es exponencial. Y ahora lo que tendríamos que hacer es definir cuál es el valor máximo de RD. Voy a hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Aquí todas estas, después de muchas iteraciones, se llega a la solución final. Y el paréntesis sobre RD. Entonces, una vez que determinamos cuánto es la tensión en el gate, ¿verdad? Y que ya tenemos VGS, lo que necesitamos es que VDS sea mayor que VGS menos VTH, ¿verdad? Y en este caso particular, si ya calculamos cuánto es VGS y cuánto es VTH, podemos calcular todo lo que está aquí a la derecha, pero también tenemos VG por separado. Eso nos permite hacer una ecuación que sea solamente función del drain. Entonces voy a acomodarla así: VD menos VS mayor que VG menos VS menos VTH. Me está quedando muy feo. VTH. Y entonces aquí puedo cancelar VS y VS. Y VD tiene que ser mayor que VG menos VTH. Ahora VD lo calculo como VDD menos ID por RD. VG menos VTH. Y aquí tengo que pasar esto a la derecha y paso todo lo otro a la izquierda. VDD menos VG más VTH mayor que ID RD. Y entonces me va a quedar que RD tiene que ser menor que todo lo que está de ese otro lado, ¿verdad? RD tiene que ser menor que VDD menos VG más VTH entre ID. Y aquí vamos a reemplazar entonces el punto de operación. VDD es 1.8, VG es lo que ya calculamos, VTH es 0.5, ID es también lo que ya calculamos. Y ese sería el valor máximo que le podemos poner a RD para que el transistor siga en saturación. Entonces esto es un pequeño paréntesis de cómo hacer el cálculo de RD. Ok. Muy bien. Entonces, hay otras polarizaciones, por supuesto, ¿verdad? Y en particular, la que me interesa es la polarización por autopolarización. Entonces, vamos a ver polarización. O pongámosle autopolarización de una vez. Y para autopolarización tenemos un circuito que tiene una resistencia RD
y de esta resistencia vamos a tomar para alimentar el gate. Podríamos ponerle RS, eso complica un poquito las cosas, pero no importa. Y aquí normalmente lo que hacemos es poner una resistencia y poner esto conectado aquí al gate. Ahora, esta resistencia RG está haciendo algo. Esto es porque tiene que ser el mismo circuito que para el transistor bipolar, ¿verdad? Tomamos parte de la corriente del drain para alimentar el gate. Lo que pasa es que sabemos que la corriente por aquí es 0. Entonces, ponerle una resistencia de gate es irrelevante, ¿verdad? Perfectamente podríamos poner un circuito que no tenga esa resistencia. Simplemente conectamos al transistor como un diodo. Y aquí hay una pequeña diferencia también. Voy a explicarlo en un segundo. Pero entonces podemos tener este circuito con una resistencia RS. Y aquí podríamos inclusive conectar esto directamente. Es exactamente lo mismo porque esta RG tiene una caída de tensión de 0, ¿verdad? La caída de tensión, de acuerdo con la dirección de la corriente, esto es VG igual a 0. Entonces, una resistencia que no tiene tensión y no tiene corriente es como si fuera, como si no estuviera. Por lo tanto, la tensión, la idea es que la tensión en el drain es la misma que la tensión en el gate, ¿verdad? Y aquí también la tensión en el drain es la misma que la tensión en el gate. Entonces, VD es igual a VG. Y eso es todo. Ahora, este transistor es un diodo o algo que se parece a un diodo, no es exactamente un diodo. Y voy a explicarlo brevemente. Si tengo un transistor bipolar y lo quiero conectar como diodo, lo que tengo que hacer es tomar también la terminal de la base y conectarla al colector. Esto es un diodo porque yo sé que este transistor es prácticamente esto. Y lo que estoy haciendo es conectando esta terminal aquí, cortocircuitando el diodo de arriba y dejándome la terminal del colector y el emisor con un diodo en medio, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que ocurre. Y si tuviera que dibujar el transistor, creo que no va a valer mucho la pena hacer este dibujo. Pero digamos que es un transistor así, de este tipo, donde tenemos el emisor aquí, la base aquí y el colector aquí. Lo que estamos haciendo es poniendo en corto el colector y la base. Entonces estas dos terminales son la misma y lo que tenemos es un diodo entre el emisor y la base. Y si esto es N y esto es P, el diodo apunta en esta dirección, ¿verdad? Ahora, yo sé que la ecuación para este dispositivo, si yo tengo aquí la tensión en la terminal 1 y la tensión en la terminal 2, la corriente del diodo, o voy a poner simplemente la corriente de 1 a 2, es igual a IS por la exponencial de la tensión base emisor entre VT. Porque en este caso esta sería la base, que es el mismo colector, y el 2 sería el emisor. Entonces esto es exactamente un diodo. En el MOSFET conectado como un diodo tengo una pequeña diferencia, y es que, bueno, yo hago la conexión así como se las enseñé. Puedo conectar esto con esto, pero el dispositivo no tiene ningún diodo equivalente, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es dibujar cómo se vería y qué es lo que estoy haciendo para ver qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces aquí lo que estoy haciendo es que el source lo tengo por aparte y al gate lo conecto con el drain. Entonces esta es la terminal que sería el gate o que también sería el drain. Y esto me convierte a precisamente VD es igual a VG y VDS es igual a VGS, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, si esto ocurre, ¿verdad? VDS es igual a VGS, lo que tengo es que VDS siempre va a ser mayor que VGS menos VTH. Porque aquí lo que estoy haciendo es restándole solo el lado derecho, entonces evidentemente el lado derecho va a ser más pequeño. Y esto siempre está en saturación.
Entonces, viendo la ecuación de saturación para el transistor, ID es un medio de K' o un medio de K VGS menos VTH al cuadrado. Esta ecuación ya no es exponencial, ¿verdad? Y aquí VGS es igual que VDS y es lo que estamos considerando, ¿verdad? Entonces, técnicamente, si hacemos la comparación de los dos transistores, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es dibujar la curva de transferencia. No la curva de salida, sino la curva de transferencia. Porque en la curva de transferencia es donde veo el comportamiento de la salida con respecto a la variable de entrada, ¿verdad? La variable de entrada sería VGS o la tensión base emisor. Entonces, voy a ponerle tensión de entrada y tensión de salida. Para el transistor bipolar tengo una exponencial pura, ¿verdad? Entonces en el BJT esto es exponencial. En el otro, ¿verdad? En el MOSFET yo lo que tengo es una cuadrática, que es esta que está aquí. Entonces esto es 0 hasta que llego a VTH y a partir de VTH tengo una ecuación cuadrática. Aquí lo que me interesa es compararlas, ¿verdad? No me va a quedar tan bien la cuadrática, pero entonces vamos a ver. Ustedes entienden la idea, ¿verdad? Una es exponencial y la otra es cuadrática. Entonces no es exactamente un diodo. El transistor MOSFET no se usa exactamente como un diodo. Las ecuaciones se parecen, ¿verdad? Una exponencial y una cuadrática son parecidas, pero no son la misma ecuación. Sin embargo, en los dos casos, pues los transistores tienen la misma tensión en la terminal, por ejemplo, del colector y la base, o en el drenador y la compuerta. Y funcionan más o menos parecido y podríamos dimensionarlos para que a través de ellos fluya cierta cantidad de corrientes y modificamos, por ejemplo, en el MOSFET W entre L. Pero si hay una ligera diferencia, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. Entonces, en este circuito autopolarizado, lo que vamos a hacer es también encontrar las dos ecuaciones. Y entonces, las ecuaciones, ya tenemos una, que es la ecuación del transistor en saturación, porque sabemos que siempre va a estar en saturación por la característica que tiene el circuito. Entonces, a esta le voy a poner que es la 2. Y para la ecuación del circuito tenemos que hacer una LVK. Entonces, voy a poner que V de D es igual, porque esta es la tensión de la fuente, es igual a ID por RD, porque no tengo evidentemente la corriente de gate, sino la corriente que fluye por aquí sería la corriente de gate más la corriente del drain. Porque yo sé que la corriente del drain es solamente esta. Pero en este circuito yo sé que esto es ID y esto es ID. Y esto también es ID. No tengo nada por el gate. Entonces esto es IDRD más la tensión en RG, que es 0, más VGS más IDRS. ¿De dónde voy a despejar entonces ID? Y entonces VDD menos VGS es igual a ID, RD más RS. Y finalmente tengo que ID es VDD menos VGS entre RD más RS. Esta sería la ecuación 1, que es la del circuito. Y la ecuación 2 es la ecuación cuadrática que tengo por aquí, que es la ecuación del transistor. Y entonces con estas dos voy a armar el sistema de ecuaciones y pues tengo que resolver igual por los mismos métodos, ¿verdad? Siempre tengo un sistema de ecuaciones no lineales, siempre tengo una lineal y una cuadrática, y entonces la solución siempre va a, la mejor solución va a ser la algebraica, y se resuelve por los mismos métodos. ¿Verdad? La mejor es la algebraica porque entonces nos aseguramos que con cualquier calculadora la podamos resolver. Aquí en el libro viene un ejemplo por si queremos ponerle valores numéricos, pero creo que es redundar en lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a poner que el ejemplo 7.3, que está dentro del capítulo 7,
tiene valores numéricos. Creo que los parámetros de la tecnología sí son exactamente iguales que para el circuito anterior, para el ejemplo que vimos. Entonces, misma tecnología. Y el circuito entonces va a estar construido por RD de 1K, RG de 20K y RS de 200 ohmios. Entonces, para resolver este circuito tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones, y al final la solución nos va a dar que, bueno, y aquí no tengo W entre L, creo que W entre L está en alguna parte del enunciado, es el mismo, 5 entre punto 18. Entonces W entre L, 5 entre punto 18. Son los mismos valores de la tecnología, el mismo W entre L, pues que es el mismo transistor. Las resistencias son un poquito distintas y entonces la corriente de drenador debería dar 556 microamperios, y la otra, porque son dos soluciones, la otra da 2.111 miliamperios, que no es la solución correcta. Ahora, aquí no hay ninguna que sea negativa. No vamos a hacer el cálculo porque es repetir todo, ¿verdad? Tendríamos que armar el sistema. Creo que igual lo podríamos meter en la calculadora rápidamente, pero bueno, ya tenemos el sistema resuelto. No hay ninguna negativa, entonces ¿cómo hacemos para escoger? Tendríamos que revisar el circuito y entonces ver qué es lo que sucede con las tensiones y las corrientes si utilizamos una o la otra. Con 500 microamperios vamos a obtener que la tensión en el drain sería VDD menos ID por RD. Entonces sería 1.8 menos 500 micros por RD, que eran 1K. Entonces en RD se va a perder medio voltio. Y entonces si aquí tenemos 1.8, en el drain tenemos 1.3 más o menos voltios, que todavía está correcto. Mientras que con 2 miliamperios, si tenemos 2 miliamperios por una resistencia RD de 1K, en RD se pierden 2 voltios y solo teníamos 1.8 disponibles en la fuente. Entonces, esta segunda solución no es válida porque esta corriente ocasionaría que el transistor se quede sin tensión en el drain, ¿verdad? Ocasionaría que RD tenga una caída de tensión de 2 voltios, que no es posible. Entonces, así es como escogemos esta primera solución. Hay que siempre ser críticos entonces con estos resultados y ver cuál es realista y cuál no. Podría ser que en una solución haya dos valores que estén muy cercanos, pero normalmente hay uno que se puede descartar. Ok, y entonces esto es como lo principal sobre polarización. Solamente tenemos estas dos polarizaciones, porque si polarizáramos por resistencia de base o por resistencia de gate, en este caso resistencia de compuerta, lo que estaríamos haciendo es conectar el gate a VDD, porque no habría una caída de tensión en la resistencia al gate. Entonces, a veces se puede conectar el gate a VDD, no es problema, nada más que hay que diseñar bien el transistor, configurar bien el W entre L, para que tengamos entonces suficiente, ¿cómo puedo decir? Sí, suficiente corriente en el punto de operación. Y eso trae también otro problema, y es que si estamos conectando el gate a VDD directamente, es decir, por el R1 no hay corriente, después va a ser muy difícil cambiar esa tensión con una fuente de pequeña señal. Entonces generalmente usamos o el divisor de tensión o la autopolarización, que son las dos técnicas que se usan más en transistores MOSFET. Ok, qué montón de teoría. Vamos a hacer aquí una pequeña división. Y ahora vamos a ver el circuito que teníamos pensado ver en la clase, que es el circuito de fuente común. Entonces, la idea es observar
cómo es este amplificador, compararlo con el amplificador que teníamos en las clases anteriores con transistores bipolares, que es el de emisor común. Vamos a poner similar a emisor común. Y entonces fuente común le podemos poner FC, ¿verdad? O en inglés podemos ponerle common source, que es como normalmente se ve, ¿verdad? Entonces common source, similar a common emitter. Voy a mantener entonces la nomenclatura así en inglés, common source, nada más para no enredarnos con los libros y con otros materiales. Pero puede ser fuente común, FC, aunque no es común encontrarlo así en libros ni en literatura. No importa, español e inglés, ustedes ya saben cuáles son las terminales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, por supuesto, empezar con el análisis del núcleo. Y vamos a poner una resistencia RD. Y aquí un transistor que está conectado a tierra. Y tenemos tensión de entrada y tensión de salida. Ahora son de pequeña señal, por eso son V en minúscula. Nunca le dibujo aquí el otro palito. Debería empezar a hacerlo. Y son tensiones de pequeña señal, ¿verdad? Entonces, del análisis del núcleo, a lo que tenemos que llegar es a las ecuaciones de la ganancia. Entonces vamos a poner el modelo. Y la ventaja es que este transistor es más sencillo, ¿verdad? Entonces aquí no nos va a llevar tanto tiempo. Lo que tenemos es que desde aquí hasta acá tenemos VGS. Y de aquí tenemos GM VGS, ¿verdad? Con el palito aquí. ¿Verdad? Ese es el modelo del circuito. Y luego vamos a conectarle los componentes externos como siempre hemos hecho. Entonces aquí tenemos la tensión de entrada, que esto es Vin, y aquí tenemos una tierra, y aquí tenemos una resistencia de drenador, y tenemos Vout. Este es el circuito equivalente, ¿verdad? Y este sería el análisis del núcleo. Entonces, como el circuito es un poquito más sencillo, lo que tenemos que apreciar es que si hacemos la LVK por la entrada, tenemos que menos Vin más VGS es igual a 0. Esto porque voy a hacer esta malla, ¿verdad? Y entonces ingreso por la terminal negativa de Vin, por lo tanto pongo negativo. Y luego ingreso por la terminal positiva de VGS, por lo tanto es positivo. Y aquí lo que me queda es que Vin es igual a VGS, ¿verdad? Y luego del otro lado tengo que hacer la LCK en el nodo de salida, ¿verdad? Aquí. Y entonces en la LCK lo que voy a hacer es considerar que aquí tengo una corriente que sale de este nodo y aquí tengo una corriente que sale. Las dos tienen la misma dirección. Entonces tengo que poner GM VGS más Vout entre RD es igual a 0. Y de aquí, combinando las dos ecuaciones, puedo encontrar cuál es la ganancia. Entonces lo que me va a quedar es GM Vin es igual a menos Vout entre RD, y luego la ganancia, que es Vout entre Vin, es igual a menos GM RD. Entonces la ganancia es prácticamente la misma que la del núcleo de emisor común. Entonces, para emisor común, ¿se acuerdan que la ganancia de emisor común era menos GM RC? Y esta es menos GM RD. Entonces es prácticamente la misma y el circuito funciona exactamente igual. La única diferencia es entonces que no tiene una impedancia de entrada. Y entonces vamos a hablar sobre las impedancias. La impedancia de entrada sería, si tomamos esta parte del circuito
lo que observamos es que en la entrada hay un circuito abierto, ¿verdad? Aquí lo que hay que poner es una fuente de prueba a la que vamos a llamar Vx, y vamos a medir la corriente Ix que ingresa por el gate, pero creo que es evidente que tenemos un circuito abierto, porque en la entrada de este transistor lo que tenemos es un dieléctrico, ¿verdad? Entonces, para simplificarlo un poquito, aquí tenemos el gate del transistor y este es el source, y todo lo que está del otro lado no interesa, esto es un circuito abierto. Entonces la impedancia de entrada de este circuito es infinita, y esto es una grandísima ventaja cuando estamos diseñando circuitos amplificadores de tensión, porque se acuerdan que la impedancia de un amplificador de tensión ideal es infinito. Entonces esto es ideal, ¿verdad? Es uno de los pocos circuitos donde la entrada es ideal, y eso está muy bien. Y por el otro lado, la impedancia de salida la observamos con la entrada a tierra, de manera que entonces la entrada la vamos a conectar a tierra. Tendríamos que la tensión VGS es exactamente igual a 0, porque esta terminal está en 0, ¿verdad? VGS es igual a 0, la fuente de corriente quedaría como un circuito abierto, y lo único que tenemos conectado de este lado es una resistencia RD y la fuente de prueba. De manera que la impedancia de salida es RD, ¿verdad? Entonces, en términos de impedancias, sí tiene cierta similitud con emisor común, pero la impedancia de entrada es ideal, a diferencia de emisor común, donde la impedancia de entrada era RP. Y adicionalmente, si ponemos de generación de emisor o de generación de fuente, RIN no cambia. ROUT habría que verlo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar el circuito y vamos a ver qué es lo que sucede si lambda es distinto de 0 y tenemos RS. Entonces, bueno, primero sin RS, para hacerlo un poco más sencillo. Entonces, si no tengo modulación, si tengo modulación de largo de canal, lo que tengo que agregarle al modelo es una resistencia RO, ¿verdad? Y entonces el modelo va a ser prácticamente el mismo, GM VGS, y RO está en paralelo con esta fuente de corriente, ¿verdad? Esto es importante, siempre es el paralelo con la fuente de corriente. Y en las terminales entonces tengo que poner la tensión de entrada, la tierra, la resistencia RD y la tensión de salida. Entonces, ¿en qué me cambia la ganancia? La ganancia, después de resolver las ecuaciones, RO está en paralelo con RD, entonces sería menos GM RD en paralelo con RO. La impedancia de entrada no cambia, la impedancia de entrada sigue siendo infinita, y la impedancia de salida sigue siendo RD, pero ahora en paralelo con RO, ¿verdad? Entonces, aquí podemos hacer ejemplos. Y se puede revisar el ejemplo 7.4 que está en la página 315. Lo que vamos a tener es un circuito que tiene 1.8 voltios aquí, luego tenemos una resistencia RD de 1 kilo ohm y tenemos un transistor al cual le vamos a conectar tensión de entrada y tensión de salida. Tenemos algunos parámetros para el circuito, entonces esto es nada más para destrabarnos un poquito con las ecuaciones de transconductancia, etcétera, que no las hemos repasado. Entonces vamos a considerar que
para este transistor μNcox' son 100. En el libro casi que se usa la misma tecnología, es una tecnología que se usa de manera consistente en todo el libro. Para los exámenes podríamos usar otras. Y vamos a considerar que en este circuito ya se tenía calculado previamente que la corriente ID es 1 miliamperio y que W entre L es 10 entre 0.18. Entonces la cuestión aquí sería determinar, bueno, en primer lugar no estamos diciendo nada sobre la polarización, pero por polarización podríamos con todas estas constantes determinar cuánto es VGS en este caso, ¿verdad? Entonces el número 1 podría ser determinar VGS en corriente directa, que es gran señal, ¿verdad? Aquí no estamos poniendo el circuito de polarización, pero habría que diseñarlo a partir de esto, ¿verdad? Entonces, para diseñar polarización. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sabemos que el transistor ya tiene una ID determinada que es igual a 1 medio de μNcox', W entre L, VGS menos VTH al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer es despejar VGS, que VGS es 2ID entre K', bueno, entre K básicamente, que es μNcox' W entre L más VTH. Y de aquí entonces vamos a obtener que VGS sería la raíz de 2 por 1 miliamperio entre μNcox W entre L. Entonces aquí tendríamos 100 microamperios voltio cuadrado, 10.18 más 0.5. Y nos vamos otra vez a la calculadora y obtenemos entonces raíz de 2 por 1 milis dividido entre 100 micros por 10 entre 0.18 más 0.5, 1.1 voltios. Entonces tenemos que diseñar la polarización considerando que VGS va a ser 1.1 voltios. Y aquí sabemos que ¿verdad? No tenemos resistencia a RS, de manera que la tensión en el gate va a ser prácticamente 1.1 voltios porque VS es igual a 0. ¿Verdad? Entonces VG menos VS es 1.1, VG menos 0 es 1.1, VG es 1.1. Y entonces tendríamos que diseñar un divisor de tensión que tenga una relación en donde nos dé a partir de 1.8 nos dé 1.1 en el gate, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer con dos resistencias, R1 y R2, pero tendríamos que definir cuál es la corriente que queremos que pase por ahí. Y un criterio importante de diseño es que la corriente que pase por R1 y R2 es corriente que se está desperdiciando, no estamos usando esa corriente para amplificar ni para hacer nada útil. Entonces estas resistencias tienen que ser lo más altas posibles, ¿verdad? No las vamos a poner obviamente infinitas porque entonces deja de funcionar, pero podríamos definir que si por aquí pasa 1 miliamperio, digamos, en la corriente de drenador 1 miliamperio, podríamos decir que la corriente de polarización de las resistencias sea la décima parte. Y entonces podríamos considerar que la corriente por R1 y R2 sea la décima parte de la corriente ID. Y entonces le ponemos 100 microamperios para la polarización y 1 miliamperio para la corriente principal del transistor, que también es polarización, pero es por aparte. Y así no estamos gastando mucha potencia en el divisor de tensión. Es una buena forma de diseñar ese divisor. Y entonces con eso podríamos entonces calcular, ya con eso hay suficiente información para calcular R1 y R2. La suma sería 1.8 entre, voy a hacerlo rápidamente, porque esto no está en el libro. Entonces el cálculo de R1 y R2, entonces esto sería el 10%
de ID. Y sabiendo que tengo 100 microamperios para las dos resistencias, entonces R1 más R2 sería igual a V de D entre la corriente que fluye por ellas, ¿verdad? Y R1. Entonces sería 1.8 entre 100 micros. Y no quiero jugármela con los órdenes de magnitud, entonces 100 micros son 18K. Y luego para repartirlo necesitamos que la tensión en R2 sea 1.1 voltios, que esto va a ser igual a V de D por R2 entre R1 más R2, que R1 y R2 ya lo tengo determinado, entonces 1.1 es igual a 1.8 por R2 entre la suma, que la suma dijimos son 18K. De manera que R2 hubiera hecho todo esto en variables y después sustituyo. R2 me queda 1.1 por 18K entre 1.8. Vean que 1.1 y 1.8 es una fracción de tensiones. Y entonces aquí tengo 1.1 por 18K entre 1.8. Entonces R2 son 11. Y entonces R1 son 7. Y con eso ya diseñé el divisor de tensión, ¿verdad? Perdón por la letra. Ok, entonces con esto ya definí que la corriente por ese divisor no va a ser significativa en comparación con la corriente ID del transistor. Y lo otro que necesito es calcular las ganancias. Entonces, calcule AV, RIN y ROUT, donde básicamente tengo lambda igual a 0. Entonces, para calcular la ganancia puedo usar la ecuación del núcleo, que es GM RD. Y GM, ¿cómo lo calculo? Aquí es donde tenemos que recordar un poco, ¿verdad? Si ya tengo la corriente, en este momento calculé VGS, y etcétera, etcétera. Entonces, GM lo puedo calcular directamente, pero podría ser que no tenga VGS. Entonces, tendría que usar otra ecuación. Aquí GM lo puedo calcular de varias formas. Puedo calcularlo como la raíz de 2 y D, espérense para ver, 2 n Cox prima W entre L y D. Yo me la sé, pero es que me da, después me equivoco y entonces no me da. O podríamos hacerlo con 2 y D entre VGS menos VTH. O podríamos calcularlo también como hay una tercera que es mi n Cox prima W entre L VGS menos VTH. Creo que estas son las tres ecuaciones de GM, ¿verdad? Cuando hicimos el repaso al inicio del curso, creo que copié las dos, pero sería bueno que las apunten ahí en un formulario. Y podemos usar cualquiera de las tres. En este caso, con la primera, vamos a hacer la raíz de 2, 100 microamperios por voltio cuadrado, 10 entre 0.18 y D es 1 miliamperio. Y entonces va a ser igual a la raíz de 2 por 100 micros por 10 entre 0.18 por 1 mili. Son 3.33 milisiemens. Y rápidamente podemos usar las otras para verificar que todo esté consistentemente. Entonces vamos a poner 2 ID, que son 2 por 1 miliamperio, dividido entre VGS menos VTH. VGS lo calculamos aquí arriba, aunque el problema, digamos, el que está en el libro no lo pedía. Entonces esto es 1.1 menos VTH es 0.5. Ven que da lo mismo. Entonces con esta, la segunda, ¿verdad? Con esta ecuación dio lo mismo. Y si usamos la tercera, debería dar también lo mismo. Entonces son 100
por 10 entre 0.18 por VGS menos VTH. Y me faltó, es que no le puse 0.1 y no es 0.1, es 100 a la menos 6, ahí está. Entonces, con cualquiera de las tres ecuaciones de transconductancia tiene que dar lo mismo. Si no les da algún error, están cometiendo el problema. A veces es útil calcular la transconductancia con las tres y ver si tienen algún error numérico, ¿verdad? Entonces ya tenemos GM y AV sería simplemente GMRD, que sería menos 3.33 milisiemens por la resistencia de drenador, que ya ni me acuerdo cuánto es. Entonces RD es 1 kilo ohm. Y entonces esto me da, evidentemente, milis con kilos se cancelan y me da menos 3.33. Entonces este circuito amplifica 3 veces, 3.33, ¿verdad? Veces. Y tenemos que sacar las impedancias. Entonces la impedancia de entrada, ya esto es AV, entonces podemos encerrarlo. Rein es infinito, no tenemos que hacerle más cálculo. Y Rout es el paralelo de RD con RO, pero no tenemos RO, entonces Rout es 1 kilo ohm, que esto es RD. Y básicamente así, ¿verdad? Aquí ya tenemos un valor de W entre L, pero perfectamente el problema nos hubiera pedido calcule W entre L. Entonces no hacemos toda la primera parte porque no tenemos W entre L. Calculamos la transconductancia. Tenemos la corriente y necesitaríamos, el problema es que hay que resolver transconductancia y VGS. No, creo que necesitaríamos algún dato más aquí en el enunciado para poder determinar W entre L a partir de las condiciones del circuito. Digamos que necesitamos VGS, que VGS lo dan en el enunciado, podemos despejar W entre L a partir de cualquiera de todas estas ecuaciones. O sea, siempre hay algún lugar de donde se pueda despejar. Ok. Muy bien, entonces ya vimos el núcleo, vimos qué le pasa al núcleo con la impedancia de modulación de largo de canal. Y ahora lo que tenemos que hacer es completar el resto del circuito. Entonces vamos a ir agregándole las demás cositas. Aunque podríamos hacer aquí también common source con una fuente de corriente. Entonces podríamos tener al circuito, pero en lugar de ponerle una resistencia, vamos a ponerle una fuente de corriente. Esta la vamos a poner fuente de corriente IDD. Y ponemos VIN, VOUT. La ventaja que tiene esto es que la impedancia de la fuente de corriente es infinita. Entonces AV, que era menos GM RD, ahora RD tiende a infinito, entonces la ganancia tiende a infinito. Eso sería en el caso ideal, pero como lo tenemos que implementar con transistores, porque las fuentes de corriente las tenemos que poner de alguna manera como un transistor, lo que vamos a hacer es, bueno, además, esto es si el transistor es ideal, si M1 es ideal, suponiendo que este es M1. Pero si M1 presenta modulación de largo de canal, voy a ponerlo así para no escribir todo, la impedancia del transistor M1 es RO y queda en paralelo con la salida. Entonces AV sería menos GM del transistor 1 por RO1, ¿verdad? Creo que esto sí se aprecia, ¿verdad? Este sería el máximo.
Ahora, si quisiéramos implementar la fuente de corriente con un transistor, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es un transistor que no tenga pequeñas señales en sus terminales, solamente un transistor polarizado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a reemplazar IDD por un transistor M2 y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a conectar un transistor, no le voy a poner todavía la dirección, si es un N o es un P, un NMOS o un PMOS. De aquí vamos a sacar la tensión de salida. Esta es la tensión de entrada, obviamente hay que diseñarle la polarización y este transistor de arriba solamente va a estar polarizado, porque lo que queremos es que la tensión en este punto sea una tensión de corriente directa. Entonces esto es tensión de polarización bias. Ahora, si el transistor es ideal, no tenemos mucho problema. Bueno, sí hay un problema. Si lo ponemos en NMOS, el problema es que la impedancia de salida, ¿verdad?, va a ser lo que se ve de aquí para arriba y lo que se ve de aquí para abajo. Entonces, de aquí para abajo es solamente RO1, considerando que este transistor sigue siendo M1 y este sería M2. El problema es que de aquí para arriba esto tiende a 1 sobre GM. Entonces no funciona. ¿Por qué? Porque 1 sobre GM es mucho más pequeñito que RO1. Entonces la impedancia de salida se cae. Y la ganancia se cae, ¿verdad? Esta configuración tendría una ganancia de menos GM1 multiplicado por toda la impedancia que está conectada en el nodo de salida. Eso es porque eso está reemplazando la resistencia RD. Toda esa impedancia está en paralelo. Entonces esto sería GM1 por RO1 en paralelo con 1 sobre GM2. Y entonces no funciona porque esto tiende a 1 sobre GM2 y al final, ¿verdad? Menos GM1 por 1 sobre GM2. Y si los transistores tienen más o menos el mismo comportamiento, esto es menos 1. Y es un circuito que no está amplificando nada. Entonces lo que tenemos que hacer para solucionar ese problema es conectar, en lugar de un NMOS, vamos a conectar un PMOS. Y entonces vamos a hacer el circuito correcto, perdón, en esta otra página, ¿verdad? Entonces, common source con fuente PMOS. Y entonces la impedancia de esta, la de abajo va a quedar igual, pero al de arriba le vamos a dar la vuelta y vamos a poner esto hacia acá. Aquí lo que hay que diseñar es cuánto es la tensión SG del transistor PMOS, USG del transistor P, que sería la que me daría la corriente del transistor M2, que eso sería la fuente de corriente. Y de aquí hacia arriba tenemos RO2, porque estamos viendo desde un drenador. Entonces la ganancia para este circuito es menos GM1, por supuesto, porque el transistor 1 es el que tiene la fuente de pequeña señal, multiplicada por RO1 en paralelo con RO2, y esto ahora sí es considerablemente más grande, porque RO1 y RO2 pueden dar por 20K cada uno, y entonces el paralelo me va a dar 10K, que combinado con la transconductancia me podría dar ganancias distintas de 1, ¿verdad? El problema es que en este circuito de arriba la ganancia es 1, y no puedo cambiarla porque las transconductancias son muy parecidas. Los transistores están en serie y digamos que son prácticamente iguales. En este ya tengo un buen circuito y entonces tengo impedancia de entrada infinita y impedancia de salida de R1, R2, ¿verdad? Este circuito funciona muy bien. Y ahora también, en lugar de poner un transistor ahí arriba, se pueden hacer algunas otras combinaciones. Bueno, esto voy a anotar aquí, esto es si los transistores son iguales.
¿verdad? Si los transistores son iguales es -1, pero si son diferentes podríamos hacer también el caso de common source con M2 como diodo. Eso es para ver algunas combinaciones. Entonces aquí arriba podríamos poner un transistor conectado como diodo, en cuyo caso lo que tendríamos que hacer es básicamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Este puede ser N o P, podríamos conectarlo así como diodo. In y out. Y en este caso esto es equivalente en pequeña señal a un transistor. Siempre el de abajo le voy a poner M1 y a este le voy a poner M2. El transistor de pequeña señal no lo puedo, perdón, el del amplificador no lo puedo sustituir por nada prácticamente. Tengo que dejarlo ahí puesto. Pero el de arriba yo sé que es un diodo porque solamente está polarizado. Entonces la impedancia del transistor de arriba la voy a reemplazar por lo que corresponde, que sería 1 sobre GM2 en paralelo con RO2, ¿verdad? Y este de abajo tiene una impedancia RO1. Entonces prácticamente llegamos a lo mismo, ¿verdad? No importa si el de arriba está conectado como diodo o si es un PMOS conectado como diodo, que también lo podríamos hacer. Hay que verificar qué es la función que está cumpliendo cada transistor. En este caso es un diodo. En el caso anterior es una fuente de corriente que tiene una impedancia de salida R2. En este de arriba sí es una fuente de corriente, pero la impedancia de salida es 1 sobre GM. Entonces este no funciona, este sí funciona y este no funciona. ¿Por qué? Porque entonces la ganancia, ¿a qué es igual? Es GM1, RO1, RO2, 1 GM2. Creo que la de arriba también queda igual porque no le dibujé el RO1, el RO2, ¿verdad? Esto aquí quedaría en paralelo con el RO2, pero no se la puse porque es prácticamente la impedancia desde un source. Y sabemos que esto tiende también a lo mismo de antes, menos GM1 entre GM2. Entonces, si M1 y M2 tienen distinto W entre L, ahora sí podríamos hacer algún tipo de cálculo porque las transconductancias van a... Bueno, ahí dejé los dos puntos perdidos. Lo que sucede es lo siguiente. Tengo que poner AV y aquí voy a poner las transconductancias en función de los parámetros, ¿verdad? Entonces me queda raíz de 2, a ver, sí, 2 mu n Cox prima W entre L y D, pero esto sería para el transistor 1 entre la raíz de 2 mu n Cox prima W entre L 2 y D. Los transistores están en serie, por lo tanto ID se cancela con ID, la tecnología es la misma, el 2 se va con el 2 y me queda la raíz, ¿verdad?, de W entre L1 entre W entre L2. Y entonces la relación W entre L es la que daría la ganancia de este último circuito. No es un circuito muy bueno porque la impedancia de salida es baja. Es aproximadamente 1 sobre GM2. Entonces no es un circuito muy bueno por eso, porque la impedancia de salida es baja. El mejor circuito de todos es este, el de la fuente PMOS. Este circuito funciona muy bien y tiene una impedancia de entrada alta y una impedancia de salida alta. Entonces cumple con todos los requisitos de un amplificador de tensión. Pero este de aquí podríamos analizarlo y ver que la relación o la ganancia depende entonces de cuánto es W entre L.
Y podremos decir, si los L son iguales, se cancelan también los L y queda W1 entre W2. ¿Verdad? Entonces sería W1 entre W2. Y entonces es un circuito muy sencillo de diseñar, pero también no tiene tan buen rendimiento como el amplificador original. Lo bueno es que solo depende de las dimensiones y no depende de la tecnología. Entonces esto es un circuito que se puede fabricar en cualquier tecnología y solamente depende de las dimensiones. Y para terminar, porque ya vamos cerrando, déjenme revisar. Sí. Lo que podemos hacer es ver qué sucede con la degeneración, que es lo único que falta. Degeneración de fuente. Entonces ya esta es la última parte de la clase. Aquí tenemos VDD y tenemos RD, un transistor, y ahora vamos a poner degeneración RS. Lo que pongamos de polarización no importa, ¿verdad? Nada más va a afectar la impedancia que se ve desde aquí. Si no hay polarización, esta impedancia es infinita. Pero si además le ponemos aquí un divisor de tensión, el divisor de tensión afectaría la impedancia de entrada. La impedancia de entrada con un divisor ahí sería R1 en paralelo con R2, ¿verdad? En este caso lo que vemos es que como aquí hay un gate, la resistencia RS no pasa a la entrada, que era diferente de lo que le pasaba al circuito con BJTs. Con BJTs era muy enredado, porque si teníamos la resistencia de emisor, esta resistencia aparecía reflejada aquí en la entrada, y entonces si queríamos la impedancia desde esta terminal, ¿cómo era? Era R1 con R2 en paralelo con Rp, que es lo que se ve desde la base del transistor, más beta más 1 RE, ¿se acuerdan? Esta era la impedancia para el bipolar, porque RE aparece en base multiplicado por beta más 1. A este circuito no le pasa, porque lo que tenemos es un gate, y el gate aísla completamente el circuito. Entonces RS no aparece en el gate, y eso es muy bueno, porque ya tenemos una impedancia de entrada que es ahora R1 R2 y lo que tenemos es un circuito abierto de ahí hacia la derecha. Entonces el circuito queda efectivamente aislado. Lo único que tenemos que analizar es que si no hay modulación de largo de canal, la impedancia de salida es muy fácil, ¿verdad? Esto sube out. Entonces la impedancia de salida sin modulación es simplemente RD. Pero con modulación, el problema es que Rout es la que se complica. ¿Por qué? Porque tenemos un RS. Y RS sí aparece en la parte de arriba, porque aquí lo que tenemos es una impedancia que está conectada a este lado. Entonces, para no hacer todo el cálculo, podemos reutilizar las ecuaciones que ya habíamos usado en las otras partes del curso, ¿verdad? Y entonces, lo que va a suceder aquí es que la resistencia déjenme un segundo. Bueno, y también no calculé la ganancia, ¿verdad? Pero creo que el análisis de pequeña señal ustedes lo saben hacer. Vamos a copiar solo la ecuación. AV es menos RD 1 sobre GM más RS. RS disminuye la ganancia. Y esta ecuación se parece a emisor común con RE. Es exactamente la misma ecuación. Entonces vamos a considerar que esta es la ecuación de la ganancia
del núcleo con RS, sin modulación, ¿verdad? Y con modulación la impedancia de salida, eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, con modulación creo que también en una de las primeras clases, o bueno, no, cuando vimos el transistor BJT, habíamos visto que la impedancia del emisor, esta R, también, como aquí hay un RO, aparece reflejada desde aquí arriba. Entonces esta sí la sabemos calcular, está en alguna parte de los apuntes. Y para esta tendríamos que analizar el circuito también en pequeña señal. Entonces podemos hacerle el modelo de pequeña señal. Que creo que no lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Entonces, nada más para poner la idea básica, vamos a hacer lo siguiente. Para medir el ROUT, lo que tenemos que hacer es conectar el modelo, conectar la resistencia RO, que es parte del modelo, conectamos componentes externos, que sería RS, conectamos la entrada tierra, ¿verdad? Conectamos de este lado la resistencia RD. No la vamos a conectar, ¿se acuerdan? Porque había un enredo, se nos complica mucho el circuito. Vamos a decir que RD está en paralelo simplemente. Y aquí conectamos VX y X. Y entonces esto sería ROUT', que es VX entre IX. Y yo sé que ROUT va a ser ROUT' en paralelo con RD, para ponérsela después. Entonces este circuito es pequeñito, es sencillo, y después de hacer el análisis, lo que voy a tener es que ROUT' es igual a, voy a copiar la solución, 1 más GM RS más RO, que también en algunas partes del libro se distribuye y se escribe al revés. Entonces esto también es igual a RO 1 más GMRS más RS, pero esta es la que vamos a considerar como la forma resumida, y la otra es como nada más distribuir y agrupar otra vez. Entonces esto lo vamos a considerar como la impedancia que se ve desde ese transistor cuando tenemos RS. RS, RO, y esa sería la impedancia desde aquí, ¿verdad? Y prácticamente es eso. Lo demás es ya hacer circuitos y práctica, que podríamos iniciar la próxima clase también con un repaso, porque hoy no nos va a dar tiempo de terminar todo. Entonces, la próxima clase hago práctica de este tema, porque de todas maneras el tema que sigue es mucho más cortito. El seguidor no tiene mucho detalle. Entonces vamos a hacer la práctica de este tema, la clase que sigue, y vamos a estudiar el seguidor de... No, perdón, la próxima clase es con puerta común, pero igual vamos a hacer la práctica. Muy bien, entonces quedamos aquí con la teoría entonces de fuente común y la polarización de transistores MOSFET. Bastante teoría. Entonces quedaríamos aquí, estamos todavía dentro del capítulo 6 y 7. En el 7 es donde está prácticamente lo de polarización. El 6 es repaso, el 6 ya deberían tenerlo estudiado, y el 7 es polarización y amplificadores. Y entonces hoy empezamos amplificadores MOSFET.
aquí la ganancia con RO no la calculamos. Podríamos hacerlo también la clase que viene. Porque sí tendríamos que derivar la ecuación, ¿verdad? RD no está en paralelo con RO. Ese es el problema. El problema es que RD no está en paralelo con RO. Entonces no podemos simplemente poner la ganancia y ponerle el paralelo a RD, ¿verdad? La ecuación de ganancia con RO ni siquiera viene en el libro. Yo creo que ese problema es un poco más complicado. Entonces, la ecuación de AV con modulación no viene en el libro. De texto. Ellos dicen que es que se sale de los objetivos del libro, se podría derivar y se puede derivar resolviendo, perdón, el modelo de pequeña señal. Podríamos hacerlo la otra clase. Entonces, si quieren, le dan ahí unas vueltas y empezamos la otra clase con esta solución del modelo de pequeña señal para AV. Entonces, quedamos aquí. Gracias de nuevo y nos vemos en la clase del viernes. Eso sería. Hasta luego.